¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy de nuevo por aquí con un nuevo video referente a por qué estudiar administración de empresas. Y nada, espero que si eres profesional en administración de empresas, pues te sientas identificado con algunas cosas. Y tú que aún no lo eres y quieres estudiarlo, pues te invito a que veas el video y comentándole algunas verdades sobre la carrera, desmintiendo algunos mitos. Y nada, pues vamos al grano, espero que les guste y nada, no dejen de suscribirse. Entrando en materia, una de las creencias que muchas personas pueden tener al momento de querer estudiar esta carrera o cuando escuchan el nombre de administración, piensan que todo va relacionado con números. Y aunque es una carrera que sí tiene que ver mucho con las matemáticas, que se relaciona, que tiene materias como la matemática misma, como lo puede ser la contabilidad, como las matemáticas financieras, la investigación de operaciones, entre otros, que son materias donde se ven números. No necesariamente son las matemáticas más complejas que pueden existir, como puede ser el caso de una ingeniería. Bien, conociendo un poco esto, ya te puedes ir haciendo una idea de lo que te espera cuando inicies. Debes entender que vas a ver diversidad de materias que se relacionan con muchos aspectos, como el derecho laboral, la seguridad en el trabajo, los recursos humanos, la filosofía misma, entre otras. Pero nada que no puedas aprender, nada que no puedas esforzarte y realizar. Bien, otro punto importante que muchas veces nos preocupamos antes de dar inicio a los estudios, de proyectarnos hacia lo que queremos conseguir, es la oferta laboral que la carrera nos puede ofrecer, que en el mercado puede existir. Si tú, como yo, vives en un país latinoamericano en vía de desarrollo, donde, como sabrás, los salarios no son los más elevados comparados con países del primer mundo, como pueden ser en Europa o en Estados Unidos, debes entender que la carrera te ofrece la oportunidad de ganar un sueldo como profesional, pero quizás no va enfocado directamente a ser el gerente de una empresa. Esa idea, si sales con esa idea de los estudios, seguramente te vas a encontrar con una realidad distinta. Cuando tú sales de ser un profesional de administración de empresas, inicialmente haces cualquier cantidad de trabajos que pueden ir relacionados a la carrera, pero que no necesariamente son gerenciar. Puedes quedarte encargado de un área de recursos humanos, puedes encargarte de el área de control interno de alguna organización. Se puede dar el caso que seas el gerente de tu misma empresa, o de la empresa familiar, o de algún conocido. Pero ya eso es otro caso. La carrera ofrece un abanico importante de ramas en las que te puedes especializar. Te hablo del marketing, te hablo de gerencia, te hablo de recursos humanos, te hablo de administración pública, en fin, muchísimas ramas en las que puedes adquirir una especialización y que te van a servir muchísimo a la hora de ejercer tu profesión. Una idea con la que, si vas a iniciar la administración, te recomiendo que tengas en mente siempre es la de crear tu propio negocio, la de crear tu propia empresa. Está bien que hayan personas que tengan la mentalidad de querer trabajar, de querer incursionar en una gran organización, como puede ser una multinacional, como puede ser una empresa importante de su país, y que escalen posiciones dentro de la misma, que pueden llegar a ser parte de la junta directiva principal. Eso está bien, pero yo te recomiendo que si vas a estudiar esta carrera, si aún no lo haces, que esto lo hagas porque tienes la idea de querer emprender, de querer ser el dueño de tu propia empresa. Es decir, que seas tú quien se encargue de administrar tus ideas, de darle rienda a tus sueños. Obviamente, no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades de ser el jefe o el dueño de una gran empresa, de una gran transnacional, pero se puede empezar con algo pequeño, se puede alternar con el trabajo que puedas realizar en otra parte. Y sin dudas que va a ser importante que puedas poner en práctica eso que has aprendido en tus estudios. Si aún no has iniciado y quieres saber qué habilidades serían buenas antes de hacerlo, te digo que nunca está de más que puedas prepararte en una segunda lengua como lo es el inglés. Que llegues a tener un dominio importante de esta lengua, no solo como requisito para la universidad, sino para la vida profesional misma. Al ser esta una carrera que tiende a lo global, va a ser importante que se pueda hacer negociaciones con personas de otros países, y que no domines el inglés seguramente va a ser un impedimento para ello. Así que si no tienes un dominio alto, es importante que sepas por lo menos lo básico y que te pongas en ello para que mejores bastante tu nivel. Asimismo, te recomiendo que
tomes cursos online de Excel. Es una herramienta fundamental. No solo va a permitirte entrar a tu facultad con unos conocimientos depurados del manejo de esta herramienta, sino que también te va a permitir analizar en detalle y saber leer informes, que es básico que un administrador sepa. Lo que quizás no consideres tan importante, pero que si te pones a pensar te vas a dar cuenta que sí lo es que esta, al ser una carrera que va enfocada hacia el desarrollo, hacia el liderazgo, hacia la toma de decisiones, hacia los desafíos, debe ser una persona que no sea tímida, o si lo eres, que seas capaz de vencer la timidez, sobre todo en momentos importantes. Pues muchas veces te va a tocar caminar sobre terrenos inseguros, en los que te toca lidiar con gente difícil, con personas complicadas y en las que hay que tomar decisiones importantes que pueden cambiar el curso de muchas cosas, donde pueden haber muchas pérdidas y la responsabilidad es muy grande, por lo que hay que tener ese punto de mentalidad fuerte para saber lidiar con ello. Algo importante, y que seguramente lo es para cualquier carrera, es que leas mucho, que trates de leer todos los libros que puedas que vayan relacionados con la materia. Autores como Chiavenato, las teorías de Henry Fayol, autores con teorías un poco más modernas como Drucker y muchos más te van a permitir alimentarte de lectura valiosísima para tener un conocimiento importante en la administración. Volviendo un poco a lo que te decía, en la universidad no te van a enseñar a crear empresa, eso debes tenerlo en ti mismo, debe nacer de ti. Te van a brindar las herramientas, sí, y el conocimiento para que tú mismo te guíes, sepas las rutas que debes tomar, lo que debes estudiar previamente, para que pises sobre un terreno seguro. Pero el hecho de emprender nace de ti mismo, y emprender siendo un administrador quizá te da un plus diferente a las personas que lo hacen sin haber estudiado la carrera. Como pudiste ver en la miniatura, ya yo soy un profesional en administración de empresas y te puedo decir que es una carrera muy linda, una carrera donde te enriqueces de diferentes temas, donde te toca conocer hasta de seguridad laboral, partes de contabilidad, de la filosofía, de la ética, de derecho laboral, de reglamentos internos de tu país, conocer de macroeconomía, de microeconomía. En fin, la carrera es tan linda que te permite conocer de muchas cosas, de tener un conocimiento generalizado en muchos aspectos que te van a permitir ser un profesional íntegro en demasiadas cosas. Por lo que si tenías dudas, te recomiendo que sigas por lo menos algunos de los pasos que te he dicho, que tomes la lectura, que vayas tomando las herramientas bases para aprender. Otro punto más es que sigas viendo los videos aquí en mi canal. Van a venir más temas, la mayoría relacionados con la administración. Así que no dejes de suscribirte, darle me gusta al video si te pareció interesante y por supuesto compartirlo. Espero te haya gustado y no siendo más, hasta la próxima.